Les voy a comentar algo sobre la noción de campo eléctrico, con algunas aclaraciones para ayudar a interpretar por qué se eligió ese camino. Si yo tengo dos cuerpos a determinada distancia, este tiene carga Q1, este tiene carga Q2, supongamos que los dos son carga positiva, que hay repulsión. Entonces aparece una fuerza de repulsión entre ambos y que esa fuerza se puede calcular como K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. R cuadrado o D cuadrado. Pero hubo una discusión entre los físicos de las primeras épocas sobre de qué manera, siendo que había distancia entre ellos, aparecía esa fuerza. Primero sonaba un poco extraño que hubiera una fuerza que actuara a distancia, después eso se fue pensando de distintos modos, pero entre otras cosas uno podría preguntarse si la acción es instantánea. A ver, lo voy a decir en otros términos. Supongamos que hago desaparecer Q2. Voy durante unos momentos a atribuirme poderes mágicos de poder hacer aparecer y desaparecer. Solo existe Q1 en el universo. Y de repente, estoy creando el universo, chasqueo los dedos para que aparezca Q2. La pregunta es, ¿el efecto de repulsión, uno pensaría que es instantáneo o recién después de un tiempo aparece? ¿Hay algo que el efecto de uno sobre otro es instantáneo o le toma un tiempo? ¿Hay una transmisión entre ambos? Frente a esa duda, se llegó a la idea de que, en principio, de que el fenómeno era instantáneo o parecía ser instantáneo. No estoy contando acá las experiencias y los razonamientos que llevaban en esa dirección, sino solo un resumen de las ideas fundamentales. O sea, pero para volver inteligible, volver comprensible esa idea de que algo fuera instantáneo, por más que tuviera que atravesar, porque fíjense que si bien depende de la distancia, y uno habla de cercanía, en realidad la ecuación esta vale siempre. Q1 por Q2 sobre R. Si esta R fuera miles de millones de kilómetros, sigue habiendo una fuerza. Pasa que es tan chiquita que no se nota, pero existe siempre. O sea, el efecto de atracción eléctrica no tiene fin. Va decreciendo con la distancia y al cuadrado. Se empezó a pensar la idea de que quizá uno pudiese pensar que la sola existencia de Q1 genera alrededor de Q1 algo. De tal manera que en el momento que yo hago aparecer Q2 acá, no es necesario esperar a que el efecto de Q1 llegue hasta Q2, sino que algo ya estaba. ¿Qué sería ese algo que ya estaba? Bueno, en principio es una de las maneras de interpretar el campo eléctrico. Yo diría, es como si hubiera una especie de cola de novia, de vestido de novia. Q1 no viene solo, sino que viene con todo ese arrastre, pero ese arrastre no tiene efecto hasta que no aparezca una carga Q2. O sea, si yo tengo Q1, está el campo eléctrico alrededor de él, que de alguna manera es más intenso cerca y menos intenso lejos, pero no es una fuerza. Se va a convertir en una fuerza en el momento en que Q2 aparezca, y entonces hay una interacción entre Q2 y el campo eléctrico de Q1. Veámoslo de otro modo, que sería casi como una especie de truco matemático. Dado que F es K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, ¿qué quedaría si yo hago desaparecer Q2? Esta parte de acá. O sea, alguien pensó, yo podré calcular o precalcular, tener una especie como si fuera de prepizza armada, algo ya preparado para que cuando sepa cuánto vale Q2, ahí calcule la fuerza. Fíjense que si todo esto de acá, que no depende de Q2, le asigno, aunque sea solo por un truco matemático, una nueva variable, que va a ser E, porque va a ser la de campo eléctrico, voy a poder decir que la fuerza es E por Q2, donde E no depende de Q2. Entonces, E solo depende de Q1, quiere decir que podría pensar que ya estaba antes de que Q2 aparezca. Lo voy a volver a decir.
si bien es un truco de aproximar variables, uno puede decir la sola existencia de Q1 genera a su alrededor un campo eléctrico que vale K por Q1 sobre R cuadrado, donde el campo depende de R, así que lo voy a poner así para que les quede claro ahora, no siempre lo vamos a necesitar anotar así. O sea, si tomo una distancia R de Q1, acá hay un campo eléctrico. Si tomo otra distancia R, acá hay otro campo eléctrico, en este caso sería menor. Ese campo eléctrico, cuando aparezca Q2, voy a poder calcular la fuerza y voy a decir que la fuerza es E por Q o Q por E. Es más común anotarlo así, pero es la misma idea. O sea, Q2 por E me va a dar la fuerza que produce el campo eléctrico de la carga 1 sobre la carga 2. Para muchas cuestiones, este tipo de interpretación resultó más práctica. Y les anticipo algo que excede a lo que vamos a discutir en la materia. Con el tiempo, esa idea del campo eléctrico podía discutirse si tenía realidad o no, si era un truco mental para ayudar a entender o a calcular de modo más simple. Adquirió una fuerza tal que hoy en día los físicos consideran que lo que de verdad existe es el campo eléctrico y que Q1 no, la carga en sí mismo no existe. O sea que es solo el vestido de novia y no la novia, digamos, por algún modo, que la novia es un efecto de, como si fuera una especie de vórtice, de punto culmine del campo eléctrico. Así que la realidad que hoy se le atribuye a los campos eléctricos es muy importante. Para ir entendiéndolo nosotros, pensemos que es aquello que rodea al cuerpo, que depende de la distancia, obviamente, pero cada cuerpo tiene todo un campo eléctrico alrededor que es más intenso cerca y se va disminuyendo con la distancia, y en el momento en que ese campo eléctrico entra en contacto con otra carga, aparece una fuerza. Hay un viceversa, en el sentido que si acá tengo la carga 2 podría tener un campo eléctrico que interactúa con Q1. A partir de ahí se empezó a pensar que la interacción eléctrica es la interacción del campo eléctrico de una de las cargas con el valor de la otra carga. Cualquiera sea, da igual. Una cosa más es que el campo eléctrico tiene dirección, con lo cual es un vector. O sea, dada una carga, si yo tengo una distancia R y quiero saber el campo eléctrico en este punto, el campo eléctrico en este punto va a ser K por esa Q sobre R cuadrado y va a tener una dirección alejándose de la carga. Se asume que el campo eléctrico se calcula con una carga unitaria de prueba positiva. La idea es, si yo mantengo este signo positivo, si cuando agrego Q2 es positiva, la cuenta me da más y sigo con la ley anterior de que positivo es repulsión. Si la carga Q2 que agrego es negativa, la cuenta de este valor positivo con Q2 negativo me da negativo y entonces sería de atracción. El campo eléctrico entonces por ahora será simplemente una especie de truco de cálculo, pero digo, tiene validez un poco mayor que esa. Veamos entonces acá, el campo eléctrico se obtendría dividiendo la fuerza de atracción o repulsión sobre la carga, con lo cual es parecido a lo que estábamos discutiendo en el pizarrón de ejemplo recientemente. Avanzo un poco, avancé demasiado, disculpen. Aquí estábamos. La ecuación puede representarse como que la fuerza es Q por E. Fíjense que esta Q es la que voy a agregar. O sea, por algún motivo hay un campo eléctrico debido a otra Q. Esta Q chiquita en este caso sería Q2 de nuestro ejemplo. Y describe un poco la manera en que uno la puede interpretar. El tema es que existe de esa manera también una especie de simplificación cuando hay muchas cargas, que es lo que estaría dando esta sumatoria. Cuando hay una cantidad de cargas grande, variada, todas cargas puntuales, puedo obtener el campo eléctrico en cualquier lugar de todas ellas sumando las componentes de todas. Y puedo atribuir o imaginar que el campo en ese punto existe y va a tener la dirección de toda esa suma, son todos vectores.
En el momento en que aparezca una carga en ese punto, va a ser afectado por el campo eléctrico sumado de todas las demás cargas. Algún ejercicio nos va a ayudar en esa dirección pronto. Fíjense, acá dice campo eléctrico debido a dos cargas, el ejemplo 23.5. Entonces coloca dos cargas en determinada posición, distancias A y B, creo que lo hace en forma genérica, se podría hacer con valores numéricos, pero no es difícil. Desde un punto central, tomado acá como eje de coordenadas, a una distancia A hacia la izquierda está Q1 y a una distancia B hacia la derecha está Q2. Y lo que se indica es calcular, encuentre las componentes del campo eléctrico neto en el punto P que está sobre el eje Y. Obviamente va a ir dependiendo del valor de I. I será la coordenada esta. Y entonces la solución que propone es, compare este ejemplo con los anteriores. Lo que hay que hacer es, básicamente, si me imagino que acá veo que Q1 es positivo y en el punto P imagino el equivalente a una carga de prueba positiva para determinar la dirección del campo, ese campo se alejará de la carga positiva. Y entonces, con el valor de A y el valor de Y, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, puedo determinar R1. Teniendo R1 y el valor de Q, puedo calcular, como está acá, cuánto vale el campo. El valor del módulo del campo será la K9 por 10 a la 9 por el valor de Q1 sobre la R cuadrada. Entonces, como era la raíz cuadrada esto de acá, me queda A cuadrado más I cuadrado. Ese es el campo E1 y va a tener la dirección dada por esto, donde será con el ángulo este de aquí. Ese ángulo es Φ y el ángulo Φ va a ser el arco tangente de I sobre A. Por otro lado, E2 lo hago lo mismo con B y con I y será el ángulo θ, que será el arco tangente de I sobre B. Bueno, eso es lo que está en la solución, lo pueden seguir ustedes, seguir resolviendo. Y acá evalúa el campo eléctrico en el punto P en el caso especial en que las cargas son iguales y que A es igual a B. Y van a ver en ese caso que cuando las cargas son iguales, no quería avanzar tanto, que si las cargas son iguales, lo que voy a tener es que voy a tener una componente en esta dirección de tracción hacia la carga negativa, iguales en valor, no en signo, y otra de repulsión. Las componentes verticales se van a sumar, se van a restar, se van a cancelar, quise decir, y las componentes horizontales se suman, con lo cual en el punto P solo va a haber campo en la dirección horizontal. Esa sería la conclusión a la que se llega resolviendo el ejercicio. Y acá viene parte del problema que nos va a torturar en el resto del capítulo. Las ecuaciones anteriores sirven para carga puntual. Si yo pienso en una distribución de carga continua, la fórmula que hemos discutido del campo eléctrico y la fórmula de la fuerza en principio era entre cargos puntuales. La ventaja de haberlo pensado como campo eléctrico es que me va a permitir obtener el campo eléctrico de una distribución continua de materia, apelando a nociones de análisis matemático, cálculo general. Discutimos eso un poco con alguna cuestión en el pizarrón. Vamos a ver si logro explicar cuál es el problema de la distribución continua de carga. Me voy a imaginar acá que tengo una varilla muy fina cargada con una carga total Q1 de modo uniforme, o sea, está distribuida uniformemente. Y acá tengo una carga Q2, también positiva, y quiero aplicar lo que sé. Y digo, muy fácil. Se pide calcular la fuerza de repulsión que se aplica sobre Q2. Es la fuerza por el principio de acción y reacción va a ser igual y mutua, pero es más fácil pensarlo ahí en el punto donde está Q2. Entonces yo digo muy fácil, porque al fin y al cabo F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Pero la pregunta es, ¿qué R? Esta R, esta de acá, la del medio,
la simetría, punto de simetría. ¿Cuál R? Si ahora R varía. O sea, no tengo una R. En realidad, uno podría intentar algún modo aproximado, quizás centrándose en el punto de simetría, pero encima las relaciones cuadráticas sí que no van, si lo hacen con cuidado, van a ver que no es muy cierto. Y el truco acá viene a aplicar aquello por los cuales se los ha torturado en análisis matemático. Si yo pensara en un elemento diferencial de carga, que por ahora lo voy a llamar delta Q1, me olvido de la barrita completa y solo me concentro en un punto, realmente va a ser diferencial, lo pongo como delta por ahora, pero lo voy a llevar a algo puntual, y quiero calcular qué fuerza de repulsión le aplica esto a Q2, que en realidad va a ser una delta F, porque es solo la F que le corresponde a ese cachito de Q1. Ahí sí podría decir que es K por el delta Q1 por Q2 sobre R cuadrado, y ahora R está clara, R es la distancia entre ambos puntos. Esta es una carga puntual y acá estoy considerando un diferencial del elemento. Luego, para obtener la F, debería ser la sumatoria de todos los delta F. En principio hay dos cosas. Esto normalmente se va a hacer y se va a hacer con el campo, o sea, cuando tenga una distribución continua de carga, voy a calcular el campo en un punto determinado, donde luego aplicaré la carga cuando quiera. Fíjense que Q2 no es delta, no tiene ese problema de lo diferencial, no por ahora. Entonces, si quiero calcular en este punto, en el punto P, el campo va a tener sentido hacia la derecha, repulsión con una carga de prueba imaginaria, y ese campo lo voy a calcular como delta E con esta parte de acá, yo taché Q2 y no cambié, y el E total va a ser la sumatoria de los delta E si fuera discreto. Sabemos que en realidad cuando estoy trabajando con algo de distribución continua va a ser la integral de diferencial E, la integral de K por diferencial Q1, de todas las diferenciales. No estaba mal eso, pero no me dice nada. Es la integral de todas las diferenciales E, que sería como la sumatoria de todos los delta E, y va a ser la integral de K por delta Q1 sobre R cuadrado. Este delta va a ser un diferencial también, cambiemos todo. Esto va a ser un diferencial, esto va a ser un diferencial, esto va a ser un diferencial. Entonces elijo el diferencial de Q1. K es una constante y puede salir afuera. Será K por la integral del diferencial de Q1 sobre R cuadrado. Lo que voy a tener que encontrar es expresar Q1 en función del radio, y eso es lo que nos va a dar ahora los ejercicios como para poderlo analizar. Pero quería que capten la idea principal de por qué en una distribución continua tengo que ir a trabajar con integrales. El libro lo describe de la siguiente manera. Acá dice, para establecer el proceso de evaluación del campo eléctrico producido por una distribución de carga continua, estoy leyendo esta parte, utilice el siguiente procedimiento primero. Divida la distribución de cargas en pequeños elementos, cada uno con una pequeña carga delta Q, como se observa en esta figura. Un elemento puntual. Necesito que sea un punto, para que haya una distancia bien clara. Después aplique la ecuación 23.9 para calcular el campo eléctrico debido a cada uno de estos elementos en el punto P, y por último evalúe el campo eléctrico total de P debido a la distribución de carga al sumar las contribuciones. Entonces acá delta E me queda que es K por delta Q sobre R cuadrado por R versor. Eso es para mantener que es un vector. Por lo tanto, ojo con la integral. En el ejemplo que yo hice recién en el pizarrón era una barrita, y la integral alcanza, es una integral, pero es una integral vectorial. Puede haber componentes. Vamos a tener que tener algún tipo de cuidado con eso. En el caso de llevar al límite de delta Q tendiendo a 0, que es cuando realmente esto tendría valor, se convierte en la constante por la integral de diferencial Q sobre R cuadrado versor R, que es lo que aparecería. O sea, el R cuadrado puede variar según el Q que estoy analizando, y el versor también puede variar, la dirección podría variar. De hecho, acá, en el dibujo que ellos tienen, claramente si estoy analizando ese punto, esa es la dirección, pero si estoy analizando un punto de acá, la dirección sería otra. Entonces es lo que se considera una integral vectorial. Por suerte, la vamos a poder dividir en integrales comunes
eligiendo determinados ejes en los casos que analicemos. Hay otro tema también, algo que me puede servir acá es pensar que cuando la carga se distribuye en un volumen, en una superficie o en una línea, cada cachito del volumen, cada cachito de la superficie o de la línea, cada punto, tiene una densidad de carga. Entonces vamos a definir densidad de carga volumétrica, o sea, cuando esté pensando en un volumen, la densidad de carga volumétrica va a usar la letra griega ρ, y va a ser la carga total de ese cuerpo dividido el volumen de ese cuerpo. Si fuera una superficie, solo una chapa, por ejemplo, una chapa además en el sentido matemático sin espesor, voy a hablar de densidad de carga superficial y voy a usar la letra griega sigma, minúscula, y va a ser la carga total del elemento dividido el área, y cuando esté usando una línea de longitud, como en el ejemplo del pizarrón, voy a hablar de densidad lineal de carga y va a ser lambda igual a Q total sobre L. Y cuando trabaje a nivel de la ecuación integral, con la que estuvimos mostrando recién, como la del pizarrón, el diferencial Q va a ser igual a ρ diferencial B cuando esté analizando la carga volumétrica, o sigma diferencial A de área cuando esté analizando la superficial, o lambda diferencial L cuando esté analizando la que se corresponde con una distribución lineal de carga. Fíjense ahora que el PDF le falta la página siguiente. Cuando siguen ahí en el PDF que tienen colgado les va a aparecer un faltante. Les coloqué esa página aparte en otro link porque el PDF original tenía un error y la escaneé desde otro lado. Así que esta página la tienen que buscar aparte. Lamentablemente solo la pude encontrar en inglés, pero bueno. Así es. Acá, Problem Solving Strategy, una estrategia de cómo solucionar el problema. Entonces dice, el procedimiento siguiente se recomienda para resolver problemas que involucren la determinación de un campo eléctrico debido a cargas individuales de una distribución de cargas, una distribución continua. Primero conceptualice, establezca una representación mental del problema. Piense cuidadosamente sobre las cargas individuales o la distribución e imagine qué tipo de campo eléctrico podrían crear. Aproveche cualquier simetría en el arreglo de cargas para ayudarle a visualizar el tipo de campo eléctrico. Categorice, dice. ¿Está usted analizando un grupo de cargas individuales o una carga de distribución continua? La respuesta a esta cuestión le dirá cómo proceder en el siguiente paso, en de análisis. Entonces dice en análisis. Supongamos que estamos trabajando con cargas individuales, entonces dice use el principio de superposición y entonces cuando hay muchos puntos presentes el campo resultante en un espacio es la suma vectorial de los campos individuales, con lo cual, como en un ejemplo que ya vimos. Si usted está analizando una carga de distribución continua, reemplace la suma vectorial que permitiría evaluar el campo eléctrico de las cargas individuales por integrales vectoriales. La distribución de carga se divide en puntos, en pedacitos infinitesimales, en puntos, y en la suma vectorial se reemplaza por la integral sobre toda la distribución de carga. De hecho, eso va a ser importante sobre qué integro. A veces es lo que algunos alumnos se confunden al principio. Tengo que integrar variando algo que recorra toda la distribución de carga. Considere la simetría cuando enfrente cualquiera cualquier distribución de cargas, tanto si son puntuales como si son continuas, para aprovechar la elección de los mejores ejes, lo que le simplifica el problema. Y finalmente chequee para ver si la expresión de campo eléctrico es consistente con la representación mental y si refleja la simetría que usted pensó previamente. Imagine parámetros que puedan variar, tales como la distancia al punto de observación. Esto lo que me permitiría es ver si hay cambios matemáticos de modo razonable. Lo voy a decir de otro modo. Fíjense que justo acá se hace el cálculo preciso de la varilla y el campo eléctrico en un punto. Acá el punto está en el eje de coordenadas por una cuestión de facilitar el cálculo y la varilla va desde un punto A
hasta A más L, porque tiene una longitud L. ¿Cuál es la cuestión de este último punto, que quizá no queda claro al verlo? Es que una vez que obtenga el cálculo, debería pensar que si L tiende a 0, entonces todo se concentra en el punto A y el cálculo debería parecerse al que hubiera hecho con la ecuación inicial de la ley de Coulomb, considerando que hay una carga puntual en el punto A. Ese será una especie de chequeo a ver si me estoy equivocando o no, me ayudará a detectar a veces cuando tengo un error. Entonces, acá dice, una varilla de longitud L tiene carga positiva uniforme por unidad de longitud, o sea, un valor de lambda, y una carga total Q. Calcule el campo eléctrico en el punto P a lo largo del eje de la varilla, este de acá, y a una distancia A de uno de sus extremos. Vamos a resolverlo en el pizarrón. No los haré todos así, porque los tienen ahí, pero este justo, además que está en una página aparte en inglés, lo resolvemos en el pizarrón. Tengo entonces, el eje Y no lo vamos a precisar, es solo para marcar el comienzo el origen del eje X. Tengo un punto P en el origen exacto y tengo una varilla acá de distribución lineal de carga lambda, donde lambda va a ser igual a Q sobre la longitud total de la varilla. Esta longitud es L y esto de acá es A o D. La distancia a uno de los extremos de la varilla. Lo que yo voy a hacer entonces es dividir el elemento continuo en diferenciales. Entonces en algún lugar haré un diferencial de carga. Ese diferencial de carga me va a permitir calcular el campo en el punto P, que tendrá aquella dirección, porque si la carga fuese positiva de la varilla, cada diferencial Q es positivo y la dirección de campo está pensada como si hubiera una carga de prueba positiva para mantener el signo, pero no nos va a interesar solo el valor. Lo que yo puedo decir es que el diferencial de campo dado por esta carga puntual sí se puede usar con la fórmula original de la ecuación de la ley de Coulomb. Entonces es K por diferencial Q sobre la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia entre el punto y esto? Es esta distancia de acá. Fíjense que como justo va sobre el eje X, es X, la puedo llamar X. X cuadrado, perdón. La distancia es X, en la fórmula va X cuadrado. Entonces tengo que integrar esto. Básicamente E va a ser igual a K sale afuera de la integral de diferencial Q sobre X cuadrado. El tema es que Q y X cuadrado están relacionados. ¿Y cómo están relacionados? Ese es el punto que a veces hay que prestarle un poco de atención. ¿De qué manera puedo pensar que diferencial Q depende de X o algo semejante? En principio podría pensar que dado que la distribución lineal de carga es constante, lambda es constante, puedo calcularla como toda la carga sobre todo L o un diferencial Q sobre el diferencial X. O sea, lambda es también diferencial Q, el cachito de carga sobre el cachito de longitud, porque es constante. Y en ese caso entonces diferencial Q va a ser igual a lambda por diferencial X, y esto es lo que voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar que es la constante, la que el libro llama KE, integral, lambda sale afuera también de la integral, es constante, diferencial X sobre X cuadrado. Esa es una integral sencilla, la pueden resolver ustedes. Por ahí lo único que voy a comentar acá, que es solo para ver el chequeo que sugiere el libro al final y verificar si lo que estamos haciendo es coherente. Cuando el libro resuelve esto, termina obteniendo como resultado, ¿entre qué extremos es lo que por ahí me podría faltar? X va a variar entre A y L más A, o entre D y L más D. Entonces me va a quedar que el campo va a ser igual a K por lambda, y esa solución me va a terminar quedando 1 sobre A menos 1 sobre L más A. Saca denominador común acá y entonces le queda que E es igual a K por lambda. Ahí podría quedar finalizado, esa es una solución, pero queda un poco más elegante porque van a ver que hay algo que se puede cancelar. Me queda
A por L más A, y arriba me queda, esto me queda L más A y menos A, el A se tacha con el A, me queda K por lambda por L sobre A por L más A. Pero resulta que lambda por L es Q. La densidad lineal por la longitud es Q. Entonces me queda que es K por Q, la carga total, sobre A por L más A. Las otras son soluciones correctas. Esta sería como la más elegante porque el dato original podría haber sido la carga total de la varilla, entonces me queda en función de eso. Pero además hay otra cosa. Fíjense que acá si pienso que L tiende a 0, debería quedarme la ecuación original, porque si L tiende a 0 son dos cargas puntuales, y efectivamente si L tiende a 0 me queda K por Q sobre A cuadrado, donde A sería la distancia, o sea que es correcto, es el chequeo del último punto de la parte que estábamos leyendo de las recomendaciones de cómo resolver estos problemas. El siguiente ejemplo pretende calcular el campo en un punto P sobre el eje X para un anillo cargado en forma uniforme. O sea, sigue siendo lineal, pero ahora está en 2D la distribución, pero es un lambda, porque al fin y al cabo ese anillo se lo supone con un espesor infinitesimal. Un anillo de radio A porta una carga total positiva distribuida uniformemente. Calcule el campo eléctrico debido al anillo en un punto P que se encuentra a una distancia X de su centro. Esta es la distancia X a ese punto, sobre el eje, a lo largo del eje central perpendicular al plano del anillo. Yo les sugeriría que detengan el video aquí e intenten pensar a ver qué podrían hacer. Probablemente se enfrenten con alguna traba, pero es mejor que escucharme solucionando el problema enseguida. Digo, necesariamente si se cambia la distribución les va a atacar alguna duda, es preferible que lo intenten hacer. Piensen en lo siguiente. Primero voy a necesitar elegir un punto de carga, un diferencial Q, ahí está marcado. Para ese diferencial Q aplico la fórmula de campo. Creo que lo más importante acá conceptualizar y que a veces nos va a resultar, pues fíjense que ahora me va a dar campos con diferentes direcciones, pero debido a la simetría, en este caso, para cada diferencial Q que apunte en esta dirección va a haber un DI que podré calcular y un DX que podré calcular. Pero resulta que solo que el DI se va a cancelar con el cachito de distribución de carga que está del otro lado. Cuando piense en todo el anillo, hacia los laterales no va a haber, que creo que es lo que comenta acá, con lo cual solo me puedo quedar con los diferencial EX, los que van en la dirección del eje. Eso me permitiría calcular DEX e integrar de modo común sin tener que apelar a integración vectorial, que no han visto de ese modo, o a integrar por separado los vectores de y de x y después ver cómo combinarlos, que podría ser un lío. Eso también nos va a significar que es fácil resolver un anillo, pero difícil resolver medio anillo, por ejemplo. Medio anillo no es la mitad de fácil que resolver un anillo completo, pues estoy aprovechando acá una cuestión de simetría. Otra cosa que no van a poder calcular es un punto P cualquiera. Si el punto en lugar de estar en el eje estuviera acá, con el cálculo que normalmente están acostumbrados a usar sería un problema. ¿Por qué? Porque cada elemento es un diferencial de E con una dirección distinta y cuando integro un vector que va cambiando de más dirección, tengo problemas. Si están cursando o han cursado análisis 2, probablemente allí hayan visto estrategias, pero no las vamos a necesitar acá. En general van a ser casos en donde pueda encontrar situaciones que las puedo resolver con análisis 1. Piensen un poco esto, lo que van a hacer es, puedo calcular D y una vez que tengo D por trigonometría lo multiplico, fíjense, por el coseno de tita. El coseno de tita lo voy a expresar por los otros valores y así seguir. En el siguiente video lo soluciono en pizarrón.